Muy bien, Romanos 8, 28 al 30. El domingo pasado iniciamos el tema El propósito eterno de Dios. Hoy será la segunda parte. Leo la palabra del Señor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el texto objeto de estudio de hoy. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente quiero recordar que estos pasajes que acabamos de leer son la porción o una de las porciones más maravillosas, más profundas y más edificantes de la palabra del Señor en cuanto a la salvación o en cuanto a la elección. Son verdades, hermanos, que elevan nuestra mente, pero al mismo tiempo, como lo dije en la oración, son verdades que nos humillan, que nos quebrantan, que nos llevan al polvo. ¿Por qué razón? Porque en toda la salvación, de principio a fin, Dios es el protagonista activo en esa elección. Sé que rápidamente nuestra mente piensa y dice, pero pastor, entonces, ¿qué participación nosotros tenemos en la salvación? Surge porque al escuchar eso, como que todo el protagonismo, como que toda la acción, como que toda la obra activa es solamente de Dios. Entonces, naturalmente pensamos, bueno, ¿y qué entonces, qué tengo que ver yo en el desarrollo de la salvación? Es una pregunta válida. Bueno, pero el enfoque hoy día tiene que ver con el Dios activo, protagónico en nuestra elección. En estos versos, el apóstol Pablo no solo habla del pasado eterno, sino del futuro eterno. No olvidemos que Pablo está dando consuelo aquí. No olvidemos que a partir del verso 18 aproximadamente, o por qué no decirlo del versículo 1 también, da esperanza, da consuelo, trae seguridad. Si bien es cierto, Pablo introduce el término o el vocablo aflicción, gemido, si bien es cierto, Pablo utiliza el término debilidad, pero por la misma razón introduce palabras tales como no hay condenación. Dios tiene un propósito eterno. Más abajo dice que estamos seguros en Él, etcétera, etcétera. Dios nos ampara, nos consuela, nos cobija totalmente bajo su protección como sus hijos. Y si observamos rápidamente, hermanos, noten ustedes el verso 31, por favor, del capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Todo el verso 31 hasta el 39 es el efecto del verso 28 al 30. Del verso 31 en adelante se sienta sobre la base del propósito eterno de Dios descrito en el verso 28 al 30. Por eso Pablo más abajo dice, por lo cual estoy seguro. Bueno, vamos al verso 29. Porque a los que antes conoció, ¿cómo inicia? ¿Con qué palabra inicia el verso 29? Con la conjunción causal porque. Es una palabra que implica razón. Es una palabra que implica una explicación de qué o sobre la base de qué, del verso 28.
Podría decirse o preguntarse así: ¿por qué todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Bueno, estos que aman a Dios son llamados, como dice el verso 28, en virtud de un propósito eterno. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y comienza la explicación, comienza el fundamento, comienza la expansión de ese propósito eterno, y Pablo comienza a describirlo, Pablo comienza a explicarlo en el verso 29. Entonces, ese porqué está relacionado de manera estrecha con ese propósito eterno señalado en el verso 28. Y esa es la razón divina eterna por el cual a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso también fueron llamados. El próximo domingo vamos a profundizar más en los llamados. Muy bien. Primer verbo, analizar. Porque a los que antes conoció, el verbo conoció o antes conoció. Antes de entrar en detalle a la explicación de este verbo, permítanme por favor, hermanos, explicarles lo siguiente. Todos estos verbos que están aquí se les conoce como la cadena de oro de la salvación. Esa cadena de oro está compuesta por 5 eslabones. ¿Cuáles son esos eslabones? Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. En esos 5 verbos, no porque sean solo 5, porque podríamos expandir mucho más eso, pero Pablo se focaliza en estos 5 verbos. Estos 5 verbos son los que integran esta cadena de oro, de perla, de diamante, podríamos decir, respecto de la salvación del creyente. Son la ruta o el mapa de lo que Dios ha hecho. Es imposible separarlos porque están relacionados de manera indisoluble. La cadena inquebrantable de la salvación de sus hijos. En otras palabras, si Dios conoció a alguien de antemano, indiscutiblemente, inquebrantablemente, se van a desarrollar el resto de verbos de la cadena de oro de la salvación. Nada puede interrumpir aquello. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Dios no se puede equivocar, Dios no puede cometer errores, Dios no se puede confundir. Él es el sujeto activo de todos estos verbos. Y el creyente únicamente es receptor de toda esa gracia salvífica divina. Muy bien, a los que antes conoció. O podemos decir a quienes antes conoció, porque se refiere a personas, se refiere a individuos. Es decir, aquí Pablo enseña el preconocimiento de Dios, la presciencia de Dios. Proginos con el griego, antes, conocimiento, es un conocimiento anticipado de Dios. Primera aclaración, voy a hacer algunas explicaciones más adelante también. Hermanos amados, desgraciadamente, algunos sectores religiosos evangélicos han propuesto que esto se refiere a que Dios sabía algo de antemano y por eso hace tal cosa. Parto diciendo lo siguiente: este preconocimiento, este proginosco de Dios, no se refiere a un conocimiento intelectual, a un mero conocimiento, a un mero saber. No se refiere a un mero saber cognitivo. Va mucho más allá de eso. No es el sentido que Pablo quiere darle aquí.
Ahora, pastor, usted está diciendo que Dios no sabe lo que va a pasar. No estoy diciendo eso. Claro que Dios sabe lo que va a suceder. Pero este verbo en particular, cuando está asociado a la acción salvífica de Dios, tiene otro sentido. Y es el que quiero explicar a continuación. Bueno, ¿cuál es la interpretación que se le ha dado a este preconocimiento de Dios? Bueno, Dios ve de antemano la fe de alguien, entonces los predestina. Entonces continúa con el resto de verbos de la cadena de oro de la salvación. O Dios vio de antemano quienes creerían en Él, y entonces Dios los predestina, o Dios los salva, o Dios los escoge. Permítanme esta escena. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Entonces tienen un diálogo ellos y dicen lo siguiente. El Padre le dice al Hijo, mira Hijo, mira Espíritu Santo, Jorge en el 2015 va a creer en nosotros, mira qué bueno. Entonces, ¿qué les parece si lo escogemos? ¿Qué les parece si lo predestinamos? Mira, el Hijo le dice al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dialoga con el Padre. Mira, Pamela, mira, Carla, van a confiar en nosotros, van a obedecer en nosotros, van a comenzar a ir a la iglesia, van a creer, ¡qué bueno! Entonces, ¿qué les parece si en virtud de esa fe nosotros los predestinamos? Eso no enseña la Biblia en ninguna parte. No es eso, hermanos, lo que Pablo enseña aquí. Pero, ¿Dios sabe que alguien va a creer en Él? Sí, indudablemente. Pero esa no es la explicación teológica. Algunos problemas con esta interpretación. Hace al hombre soberano. Y ese es un serio problema. Hace al hombre soberano. Entonces la doctrina de la elección no se debería llamar doctrina de la elección, se tendría que llamar la doctrina de la reacción de Dios. Y eso no existe en ninguna parte en la Biblia. Entonces el hombre cree y Dios reacciona y lo predestina. Error, eso no enseña la Biblia. De hecho, estas personas creen que esta fe que ellos van a tener es una fe autogenerada o autodeterminada. Peor todavía. El hombre no es capaz de creer en sí mismo. En segundo lugar, la definición como problema de esta interpretación es que la definición de esta palabra no apoya esa idea, como lo vamos a explicar a continuación. En tercer lugar, el contexto del pasaje no apoya esta interpretación, porque el énfasis de toda esta porción es de lo que Dios ha hecho activamente, no en lo que va a hacer el hombre. En cuarto lugar, no es sostenible esta interpretación porque Dios se enfoca en la persona misma, no en sus obras, no en lo que va a hacer. Pablo se concentra en los creyentes como individuos, no en lo que van a hacer. Y en quinto lugar, no olvidemos que la elección de Dios es libre y soberana sobre la base de ningún mérito humano, sino solo en su propia, única y exclusiva voluntad. Estas son algunas de las razones por las cuales esta interpretación es insostenible teológicamente hablando. Ahora permíteme decirte otra cosita. Si Dios, escuchen bien esto hermanos porque es muy importante, si Dios
esperar a ver la fe de alguien para creer en Él, sin su intervención, nadie podría ser salvo. Dicho de otra forma, tomando el mismo ejemplo anterior, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí esperando. A ver, ojalá que crean en nosotros. Es que no pueden creer. Porque la fe no es autogenerada, la fe no es autodeterminada. La fe, el arrepentimiento, es un don de Dios que Él da a quien quiere. ¿Entiendes el punto? Eso te humilla, eso humilla al ser humano. Porque el ser humano, ¿qué quiere siempre? Tener algo de aplauso, algo de gloria. Quiere colaborar en la salvación. Por eso es que estas verdades humillan. Y nos hace entender que somos verdaderamente polvo. Charles Spurgeon dijo: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Porque ¿qué hubiese hallado en ti para poder escogerte? Nada. Muy bien. ¿Qué significa entonces, pastor, que Dios conoció de antemano? Bueno, vamos a abrir dos pasajes simultáneamente. Amós. Daniel, Oseas, Amós. Amós capítulo 3 y el otro texto que vamos a leer inmediatamente después, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. En primer lugar, Amós 3:2. Y en segundo lugar, los dejan abiertito ahí, por favor, los dos, Deuteronomio 7. En primer lugar, Amós 3:2. ¿Qué dice Amós 3:2? A vosotros, bueno, leámoslo del 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Lo contesta el mismo Amós después. Hijos de Israel. Por tanto, esta profecía está directamente a los hijos de Israel. Después dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, es decir, el pueblo de Israel. Atención ahora, verso 2. A vosotros, ¿quiénes son vosotros aquí? Los hijos de Israel. A vosotros, a ustedes Israel, he conocido, solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Ahí hay un problema, hermanos. Cuando Amós, o Dios dice a través de Amós, a ustedes, pueblo de Israel, solamente he conocido. Pregunta, ¿y qué pasó con las demás naciones que el mismo Dios a través de Amós señala en el capítulo 1 y 2? Por ejemplo, él citó los pecados de Damasco, los pecados de Tiro, los pecados más adelante de Edom, naciones paganas de alrededor de Israel. ¿Acaso Dios no sabía de ellos? Sí sabía de ellos. Pero ¿por qué Amós dice, solo al pueblo de Israel he conocido? Porque el verbo conocer tiene otra explicación, tiene otro sentido. En otras palabras, Dios conoce en otro sentido a su pueblo Israel que no conoce a otras naciones paganas. Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo, refiriéndose a Israel, para Jehová tu Dios te ha escogido. Y aquí aparece la elección del pueblo de Israel, curioso esto, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Había otros pueblos sobre la tierra? Sí, pero ¿quiénes fueron solo los escogidos? Israel. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, querido, escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Atención, con esto Moisés está diciendo, no había ninguna razón para ustedes ser escogidos, no había ninguna razón humana para que ustedes fueran elegidos, no había ninguna razón humana para que ustedes fueran queridos por Dios, pero Dios de todas las naciones de la tierra puso sus ojos en ustedes, Israel. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. Atención, Moisés ha dicho palabras como escogido, querido, ahora amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vemos en estos pasajes que este preconocimiento de Dios tiene el carácter amoroso selectivo. Lo veremos más en detalle a continuación. Pero antes veamos otra cosa importante también. Es tan íntimo, es tan profundo el alcance del verbo conocer cuando se asocia a la salvación, que se utiliza en otros contextos para hablar de una relación íntima, profunda, matrimonial, sexual. Esa es la profundidad que tiene el verbo ginosco o proginosco, antes o conocimiento previo de Dios, en cuanto a la salvación. Dos pasajes simultáneos nuevamente, Génesis 4 y Mateo 1, por favor. Génesis 4 y Mateo capítulo 1. ¿Qué dice Génesis 4:1? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Qué curioso. Alguien podría decir, por este puro conocimiento, la hermana Eva quedó embarazada. ¿Cómo es eso? Si nosotros interpretamos el verbo conocer superficialmente como lo hacemos, significaría o diríamos esto: ahí está Adán y Eva en el huerto, como la conoció, hola estimada Eva, me presento, yo me llamo Adán, ¿cómo te llamas tú? Eva, y quedó embarazada. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no? Porque el verbo conocer tiene una connotación, tiene un sentido relacional, íntimo, amoroso, selectivo, profundo, íntimo. Y dio a luz a Caín. Y por eso también Mateo 1, hablando de José, versículo 24, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, María. 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí está el eufemismo de intimidad o relación profunda, sexual, íntima. Esto nos está ayudando un poquitito con la expresión de Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, no es simplemente un saber, va más allá de aquello. Veamos ahora con individuos. Éxodo 33, versículo 17. Esto es en el caso de Moisés. Éxodo 33, versículo 17 dice así: Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Te he conocido. No significa esto que Dios simplemente sabía de Moisés, no. Significa algo más profundo aún, algo más amplio, algo relacional íntimo. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara. ¿Por qué? Porque lo había
conocido. ¿Recuerdan Jeremías 1:5 cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí? El mismo verbo aplicado al ámbito selectivo. Y después te santifico, Jeremías, y te envío a las naciones como profeta. Primero es el conocimiento o preconocimiento de Dios. Juan 10, capítulo 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Cristo hablando, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, Cristo conoce, Cristo ama, se relaciona íntimamente con ellas. Y de la misma forma, cuando alguien es oveja, recíprocamente entrega al Señor esa relación de intimidad, de cercanía, de relación con Él. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Es que Jesús sabía solamente de su Padre? No, lo conocía profundamente, eternamente, relacionalmente. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dios no conoce a todo el mundo en el mismo sentido que conoce a sus ovejas. Solo a sus ovejas las conoce. Con un amor selectivo. Mira lo que dice 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. El apóstol Pablo hablando aquí a otra iglesia. Él dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, que enseñamos el domingo pasado, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora veamos este pasaje. Si alguno ama a Dios, alguien viene y me pregunta, pastor, ¿por qué alguno ama a Dios? Porque ese alguno o ese uno fue conocido por Él. Y porque Dios lo conoció de antemano, entonces en su cronología de vida, cuando Dios consumó la salvación en Él o aplicó la salvación en Él, entonces comienza ahora a amar a Dios. Antes que Dios haga eso, el hombre no puede amar a Dios de una manera bíblica, piadosa y espiritual. Muy bien, ya han entendido, hermanos, creo, el significado de que Dios haya conocido de antemano a estas personas. Dios los amó selectivamente para tener una relación personal, íntima y profunda con aquellos elegidos. Conocerlos íntimamente en una relación de amor entre el Padre y sus hijos. Esta es la razón por la cual, noten ustedes en Romanos 8, regresamos allí, en el verso 33, Pablo ahora dice, ¿quién acusará a quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que conoció de antemano. Entonces, no se refiere a una cuestión, a un mero saber. Va mucho más allá de aquello. Y último pasaje que va a quedar mucho más claro ahora, para pasar al segundo verbo, Mateo 7:23. Por favor. Resumo rápidamente para llegar al verso 23. Cristo inicia diciendo en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que va a la iglesia, no todo el que canta en una iglesia, no todo el que va a la iglesia, no todo el que hace algo en la iglesia, no todo el que profetiza, no todo el que echa fuera demonios, etcétera, etcétera. No todo aquel que hace esas cosas
es salvo. Y dice al final en el verso 23, y entonces les declararé a estas personas, nunca os conocí. Nunca os conocí. Utiliza el mismo verbo conocer. Ahora bien, pregunta a todos ustedes, ¿Cristo sabía de estos que profetizaban, de estos que echaban fuera demonios? ¿Sabía de ellos? Sí, indudablemente, pero no los conoció. Nunca. Es decir, nunca los conoció de antemano, nunca los predestinó, nunca los llamó, nunca los justificó y nunca los glorificó. Son religiosos que participaron de iglesias, de cultos, de liturgias, etc., pero nunca Cristo los conoció. Tampoco Cristo dice, sí, yo los conocí el 2020, pero perdieron su salvación, así que ya no los conozco. No dice eso Cristo. Nunca los conocí porque la salvación no se pierde. De los verdaderos, de los que verdaderamente Él los conoció de antemano, los predestinó, etcétera, etcétera. En ellos no se pierde nunca la salvación, porque la salvación es del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, Cristo le está diciendo a estos que fueron a la iglesia, nunca tuve con ustedes una relación de amor selectivo, íntimo, profundo. Nunca. Y es una de las declaraciones más complejas, difíciles, crueles, podríamos decir. Bueno, entonces Dios ve que alguien le va a obedecer y lo salva. No. Dios ve de antemano que Juanito va a creer y por eso lo predestina. No. Primera de Pedro 1:2. Estoy seguro que el hermano Jonathan enseñó esto, pero solo voy a decir un detallito aquí. Repito, mientras buscan Primera de Pedro 1:2. Repito, hermanos, ya hemos dejado claramente establecido que no es que Dios vio antes la obediencia de alguien, la fe de alguien y entonces los predestina. No es eso. Porque miren lo que dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos. Al grano nomás se va Pedro aquí. Elegidos según la presciencia de Dios, misma palabra que conocer de antemano, en santificación del Espíritu, coma. ¿Qué dice ahora? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué está enseñando Pedro aquí? Cuando dice para obedecer, el obedecer aquí está antes o después de la elección. Después, muy bien. Por lo tanto, primero Dios nos conoce de antemano para que tú le puedas obedecer. Y no al revés. No es que Dios vio antes que tú le ibas a obedecer porque no podías obedecerle. Eras incapaz, estás muerto espiritualmente, nunca te olvides de eso. No es eso. Entonces Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, etcétera, etcétera, y entonces el creyente estará capacitado para obedecer. Te digo más, en el griego no aparece el verbo obedecer, aparece un sustantivo para obediencia, es decir, alguien que se caracteriza diariamente por la obediencia al Señor. Alguien viene y me dice, sí, pastor, yo obedecí ayer al Señor. No importa eso. La pregunta, ¿estás obedeciendo hoy? Esa es la diferencia del verbo con el sustantivo. Para obediencia, un estilo de vida de sometimiento al Señor. Pero esa obediencia es consecuencia de la causa que es la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, y es el segundo verbo
de la cadena de oro que vamos a ver a continuación. Romanos 8, 29. ¿Qué dice Pablo entonces? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Proorizo en el griego, de donde tenemos la palabra horizonte nosotros. ¿Cuál es el horizonte? El límite, ¿verdad?, que observamos entre la tierra y el cielo. Allá al final, la palabra proorizo o predestinar es eso, fijar un destino, fijar un límite. ¿Cuándo? De antemano. Por eso el prefijo predestinar. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a su imagen. Es lo que adelantamos el domingo pasado. Entonces los creyentes, hermanos, caminan por una senda ya determinada de antemano hasta alcanzar la imagen de Cristo en nuestra conversión y en la consumación de esa salvación. Entonces Dios aquí predestina, Dios fija un destino, la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, a los que antes determinó relacionarse con ellos con un amor selectivo, íntimo, profundo, relacional, les fija un destino, establece un final. ¿Cuál es? La imagen de su Hijo, la conformación de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación. Ahora, querido hermano, escucha por favor con mucha atención a lo siguiente. De acuerdo solo a la explicación de la etimología de la palabra, nosotros tenemos la capacidad de predestinar limitadamente, pero solo Dios tiene el poder de predestinar infaliblemente. Lo repito, nosotros tenemos la capacidad de predestinar limitadamente, pero solo Dios en su poder es capaz de predestinar infaliblemente. Pongo un ejemplo. Todos hoy día en la mañana nos levantamos y predestinamos. ¿Qué predestinaste? Un lugar específico. Kilómetro 9, Villahermosa. Nadie se levantó en la mañana y dijo, bueno, voy a ir donde el viento me lleve. No, ¿verdad? Todos nos levantamos y predestinamos un lugar, este lugar. Entonces podemos predestinar, en ese sentido, podemos fijar un destino limitadamente. ¿Por qué limitadamente? Si yo venía por este camino de Puente Perales y un camión se volcó y cruzó la calle, no pude pasar. Alguien podría decir, bueno, pastor, pero se da la vuelta, va a llegar atrasado, pero resulta que hubo otro accidente. O el tren que cruza ahí en Santa Fe no pudo continuar, se obstaculizó el paso. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control de las circunstancias fuera de mí. Ahora bien, ¿quién es el que te predestinó? ¿Quién? Dios. Infaliblemente. ¿Qué significa eso? Que Dios, en virtud de su todo poder, es el único ser en el universo que al habernos predestinado, también controlará todas las circunstancias y eventos de la vida para que no interrumpan nuestro camino a la gloria celestial. Cuando alguien dice que la salvación se pierde, está diciendo, Dios no tiene poder de preservarme. Cuando alguien dice que la salvación es insegura o vulnerable, está diciendo, Dios no tiene el poder para mantenerme salvo hasta el final. Pastor, pero deme un argumento bíblico, por favor, más sólido. El resto de verbos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también justificó, y a los que justificó, también llamó,
y a los que llamó, también glorificó. Todos los verbos en tiempo pasado, como un hecho ocurrido. ¿Por qué? Porque el que predestina es infalible. Por eso Pablo después dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Así de tremenda es la salvación, pastor, de cada uno de nosotros, así y mucho más. Ya, pero deme otro pasaje, pastor. Para los porfiados, Filipenses 1, estando persuadido de esto, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó, ¿quién es el que comenzó? El que predestina infaliblemente. El que comenzó la obra en vosotros, hoy si pasa algo malo, no la puede terminar hasta el fin. ¿Eso dice? Pablo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pastor, pero ¿y si el Señor va a borrar nuestro nombre del libro de la vida? ¿Qué dice Juan? No borraré. Entonces, ¿por qué quieren que lo borre? Si dice que no borraré, es una promesa. Y hay un sinnúmero de pasajes, hermanos, que confirman esta cadena de oro, de perlas preciosas, de rubíes, de diamantes, de la salvación. Todos los pasajes que se usan, que aparentemente sostienen la pérdida de un creyente, están mal explicados, mal interpretados. La Escritura no se puede contradecir. Lo vamos a ver después en teología sistemática, con mayor explicación, con mayor amplitud. Su preconocimiento y su predestinación, que tienen que ver con la elección de Dios, no se basa en lo que tú harías en tu tiempo cronológico, sino solo en Él y en su soberana determinación de escogerte. Miren, hermanos, en Efesios 1, esto también se enseñó, pero quiero, por favor, expresiones que solo quiero puntualizar aquí. Vamos a ir saltándonos en los versículos, en el sentido de que Dios es el Dios activo, protagónico en la salvación. Bueno, primero dice el versículo 3, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora dice en el 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Todo esto es sinónimo en términos salvíficos de que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó. Es una expresión equivalente. Muy bien, antes de la fundación del mundo. Vamos al 5. En amor habiéndonos predestinado, habiendo fijado ese destino, que es la conformación de su imagen, de la imagen del Hijo del Señor, de Dios. Hijos suyos. Y aquí, por favor, hermanos, esto yo lo tengo subrayado en mi Biblia así, pero con rojo. ¿Alcanzan a ver? Todas las expresiones que enfatizan la obra de Él solamente. ¿Cuáles son esas? Al final del verso 5, fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Jesucristo, ¿según qué? ¿Qué dice? Según el puro afecto de ¿quién? De su voluntad. No de su voluntad y lo que vería que tú ibas a hacer. De su voluntad. Otra expresión, verso 7, al final, según las riquezas de su gracia. Otra expresión, 9, según su beneplácito. Versículo 11, en la mitad en adelante, conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad.
Entonces, Pablo aquí en el verso 4 dice, nos escogió, nos predestinó, no según lo que tú creerías después, no según que Él te vio que tú le ibas a obedecer. No, nada de eso, sino simple y sencillamente por su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, según la riqueza de su gracia, según su beneplácito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas expresiones que nos llevan a entender indiscutiblemente que la salvación es de Él. Y no es que Él vio algo en nosotros. Porque como dijo Charles Spurgeon, si Él se hubiese guiado por eso, ¿sabes qué hubiese decidido hacer? No salvarte. Él hubiese decidido condenarte. Si Él hubiese visto algo en ti, hubiese visto algo malo. Y la consecuencia hubiese sido el infierno y la condenación eterna. Y todo esto fue desde antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo no podíamos haber hecho nada, ni bueno ni malo. Por eso enfatiza desde antes de la fundación del mundo. Permítanme leerles preciosas palabras de Charles Spurgeon. Esto después va a estar disponible en nuestra librería de la iglesia si alguien lo quiere leer después. Este predicador inglés dice esto. Escuchen. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Puede decirme alguien cuándo fue ese principio? Podríamos hablar de los días cuando las estrellas matutinas fueron engendradas, cuando como gotas de rocío de los dedos de la mañana, las estrellas y las constelaciones cayeron goteando de la mano de Dios, cuando de sus labios salió la palabra que puso en marcha a las pesadas órbitas, cuando con su propia mano envió a los cometas que como rayos vagaron por el cielo. Regresaremos a edades remotas, cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos hemos acercado al principio todavía. Hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios y no había nacido todavía, hasta que entremos en la eternidad donde Dios el Creador vivía solo y todas las cosas dormían dentro de Él. Toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. No habremos todavía adivinado el principio. Podemos caminar hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás a lo largo de todas las edades. Podemos volver, si se nos permite usar esas extrañas palabras, a lo largo de eternidades enteras y sin embargo nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar, nuestra imaginación se podría extinguir, y aunque pudiera superar al rayo que brilla majestuosamente con poder y velocidad, pronto se cansaría mucho antes de poder alcanzar el principio. Pero Dios eligió a su pueblo desde el principio. Cuando el intocado éter no había sido sacudido por el aleteo del primer ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o más aún, cuando no existía, cuando reinaba el silencio universal y ni una sola voz, ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio, cuando no había ningún ser, ni movimiento, ni tiempo, ni nada, sino solo Dios, solo en su eternidad, cuando no se escuchaba el himno de ningún ángel y no se tenía la asistencia de los querubines, mucho antes que nacieran los seres vivientes o que las ruedas de la carroza de Jehová fueran formadas, aún antes, en el principio era el Verbo y en el principio el pueblo de Dios era uno con el Verbo y en el principio Él los escogió para vida eterna. Entonces, nuestra elección es eterna. No me voy a detener para demostrar esto,
Solamente paso por estos pensamientos de manera rápida para beneficio de los jóvenes principiantes, para que puedan entender lo que queremos decir por elección eterna y absoluta. Y aún así no podemos entender que Él nos conoció de antemano y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos hechos, Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Toda esa expresión, para que fuesen hechos conformes a la imagen, una sola palabra en el griego, simorphos. Dios imprime en nosotros la imagen de su Hijo y es nuestra responsabilidad comenzar a expresarla. Ahora, me acuerdo siempre del ejemplo de un hermano que llega contento donde el pastor le dice, aprendí que seré conformado a la imagen del Señor cuando sea glorificado. Qué bueno, hermano, ¿y por qué no comienza hoy? Le dice. Él quería ser conformado al final solamente. El pastor le dice, no, hoy. Porque el propósito de la predestinación no es solamente consumar esa conformación al final, sino irla conformando en el día a día, en la santificación. Si alguno de ustedes se preguntó, pastor, y en estos 5 eslabones, ¿por qué no está la santificación? Si lo está, de manera implícita. Ser conformados a su imagen. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Dios usa todas las circunstancias, eventos, etcétera. ¿Para qué? Para santificarte, para apartarte, para separarte y seas semejante, te comportes, vivas, pienses, hables, vayas, tengas las actitudes, etcétera, etcétera, como su Hijo. Porque eso es lo que implica cuando Dios nos salvó o no, Dios nos llamó, como lo vamos a ver el próximo domingo, porque comienza esa santificación progresiva, esa santificación en desarrollo. Segunda a los Corintios 3:18. Este pasaje lo enseñamos en teología sistemática, en la introducción, recuerdo. Segunda a los Corintios 3:18, Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí está el efecto santificador que Dios usa para conformarnos a la imagen de su Hijo, no solo cuando nos glorifique, sino una vez que Él nos llamó a la salvación. ¿Cuáles son los elementos que Dios aquí utiliza? Pablo dice aquí mirando como en un espejo, un símil. De acuerdo a Santiago 1, el espejo es la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahí está el creyente mirando el espejo del Señor, la palabra del Señor, su gloria, su imagen. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, nos ayuda a mirar honestamente ese espejo de la palabra para ver en nosotros cuán faltos estamos, cuán pecadores somos aún cuando Dios nos haya salvado. Cuando alguien viene y me dice, yo pastor estoy bien espiritualmente, es porque todavía no ha entendido lo que significa mirar en el espejo transparente de la palabra de Dios su propia vida. Cuando alguien mira la palabra de Dios y cada mandato, cada
ordenanza, cada palabra, cada verdad, cada conocimiento es como un puñal que se nos clava diciéndonos: eres un pecador, eres un hipócrita, todavía. Aparentas algo en la iglesia, te comportas de tal manera frente a tu esposa, pero eres otra cosa fuera de ella. Cuando nos paramos frente a la Biblia de manera honesta, humilde, transparente, observamos que no estamos tan bien como decimos. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Toma la palabra, toma el conocimiento, toma las verdades y con eso nos comienza a machacar y nos comienza a esculpir y a conformar la imagen de su Hijo en nosotros. Insisto, no en la glorificación, sino ahora en la santificación progresiva. Y Cristo así será el primogénito, como dice al final, el preeminente, el de más alto rango entre muchos hermanos. Entre otras cosas, Dios nos predestinó para conformar una familia, la familia de la fe. Hermanos, pero Él será siempre el de más alto honor, el de más alto rango, el primogénito, el preeminente, como dice Colosenses capítulo 1. Y en muchos pasajes refleja esta realidad que Dios ha conformado este cuerpo o esa familia. Ustedes que tienen niños pequeños o los que tuvieron niños pequeños, los hermanos, nunca hubo una discusión entre ellos, nunca un hermanito le pegó con el juguete en la cabeza al otro. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie quiere decir nada. O nosotros como hermanos cuando éramos niños, peleas, envidias, etcétera, etcétera. ¿Va a suceder eso en una familia conformada aunque seamos creyentes del Señor? ¿Va a suceder eso? Inevitablemente sí. El punto es que como estamos siendo conformados al Hijo dentro de la familia, debe haber perdón también. Tal cual como los padres llevamos a nuestros hijos cuando se pelearon cuando eran niños. Tratar de reconciliar o ser un pacificador en el hogar. Ahora lo llevamos a un alcance mayor, la iglesia. Porque la vida cristiana es eso. John MacArthur dice eso, lo leí el otro día y me llamó la atención. No hay mejor, o lo voy a parafrasear, no hay manera más eficaz de darte cuenta que eres un verdadero creyente maduro en la capacidad que tienes de perdonar a tus hermanos. Fue interesante eso. Fue interesante. Porque el perdón es una de las expresiones de humildad y del carácter del Señor. Entonces este primogénito, que es primogénito de más alto rango, el más importante, de más alto honor, tiene hermanos pequeños que somos nosotros, que no se avergüenza de llamarle hermanos, como dice Hebreos 2. En esa familia de hermanos que somos nosotros, que son los que antes conoció, predestinó, para ser hechos conformes a su imagen, Él también quiere que entendamos que Él es el Señor de señores, el de más alto honor, el que tiene la preeminencia en todo, el digno de toda gloria y de toda alabanza. Por último, para terminar, ¿qué dicen los textos, hermanos? Versículo 29. Porque a los que también conoció, también. Primera vez, adverbio también. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó a estos, también. Nuevamente se repite el adverbio. A los que llamó a estos, nuevamente también.
justificó, y a los que justificó a esto también. También. Esto enfatiza, hermanos, la relación inseparable y la unidad indisoluble entre todos estos verbos. Acciones de Dios que son irrompibles. No puede pasar esto y después fallar lo otro. Es también esto, también esto, también esto y también aquello. Todo esto en su conjunto, en la mente de Dios, en la soberanía de Dios, en el todopoder de Dios, está consumado. Y es verdad que nuestra cronología de vida no está consumada, por ejemplo, la glorificación de nuestro cuerpo en la mente de Dios, en el que predestina infaliblemente. Todo esto tuvo su fin. Y se llevará a cabo la obra salvífica hasta el final. Todas las cosas cooperan para nuestro bien porque Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito eterno? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Y todos los verbos que el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar estudiando. Charles Spurgeon dijo: creo en la doctrina de la elección porque estoy absolutamente seguro que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca lo habría elegido a Él. Fin de la cita. Y esto confirma lo que Cristo dijo en Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y solo así la gloria siempre será solamente para Él. Oramos. Padre bueno, al recordar y entender todas estas verdades, Señor, nos humillamos delante de ti, se quebranta nuestro corazón, nuestro ego es pisoteado, nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque nuevamente, Señor, entendemos, recordamos que la salvación es de Jehová y que nosotros no tenemos ningún mérito y que nosotros no hemos hecho nada bueno, sino todo lo contrario. Hemos hecho todo lo malo en virtud del pecado que heredamos de Adán y Eva. Señor, y nuestra intención es no solo deleitarnos en estas cosas y simplemente expresar un gozo verbal o superficial, sino demostrar con nuestra vida de servicio a ti que realmente estamos agradecidos de entender estas cosas, porque de lo contrario es un agradecimiento superficial y sin sentido. Padre, ayúdanos a vivir agradecido de ti realmente, Señor, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros hogares. Todo lo que tú nos has dado, Señor, sea dedicado a ti. ¿Por qué? Porque nuevamente he entendido que sin haber tenido ningún mérito, tú me conociste de antemano, me predestinaste, estableciste un destino para mí, que es ser conformado a la imagen de tu Hijo. Al haber entendido, Señor, que tú me llamaste, me justificaste y me glorificaste, no tengo otra forma más, Señor, que agradecerte con mi propia vida, con mi servicio a ti y todo lo que implica ser un verdadero creyente, amante de ti, Señor, lo podamos hacer para tu gloria. Y aún así, aunque hagamos todo lo que queramos hacer, hacemos lo que debemos hacer, porque son obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo la elección es tuya, sino las obras que hacemos también son tuyas.
Gracias, Señor, por entender esto. Permítenos el próximo domingo continuar con estas preciosas verdades de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.